Vamos a iniciar el tema del día de hoy, mis amados, al cual he titulado, pues, el mejor deseo. Y yo quiero llevarlos a una reflexión acerca de la ambición. De alguna manera, pues, nosotros podemos definir la ambición como el deseo de triunfar, como el deseo de tener más, de, pues, sobresalir en alguna situación. Y yo creo que muchos de nosotros hemos pasado por situaciones de esa naturaleza en donde pues nos hemos visto ambiciosos. Y quisiera hacer el comentario de que pues antes de venir a Cristo, de la gran mayoría de nosotros trazamos metas, nos proponemos planes, ¿verdad? En donde la ambición es la que nos dirige hacia tratar de llegar a un objetivo. Y pues esa ambición muchas ocasiones nos conduce a cometer errores, a tomar decisiones equivocadas, porque pues esa ambición es netamente para nuestra propia gloria, para un reconocimiento por parte del ser humano hacia nuestras personas. Eh, Esa ambición nos lleva pues a tratar de tener en forma desmedida lo que nos proponemos, no importando los medios con tal de obtener el fin que deseamos. Y como pueden ver, pues es una actitud completamente errónea delante de Dios. Primeramente porque pues la gloria nunca puede ser para más nadie más que para el Rey de Reyes, para el Señor de Señores, para ese Dios todopoderoso. Y cuando nosotros queremos usurpar o queremos de alguna manera quitarle la gloria a Dios por nuestra ambición, pues siempre vamos a tener de alguna manera un conflicto directo con el Dios Todopoderoso. Entonces, ustedes y yo, al momento de venir a los pies de Cristo, pues empezamos a tomar una referencia diferente. Nos empezamos a dar cuenta que pues lo mejor que podemos desear, el mejor deseo que podemos tener es que la gloria siempre sea para nuestro Señor a través de nuestros actos, a través de nuestras conductas, a través de nuestras acciones. Entonces, hoy el Señor nos quiere llevar pues a ser ambiciosos, sí, pero para su gloria. Y el mejor deseo que podemos tener el día de hoy, mis amados hermanos, pues es que queramos ser ambiciosos en nuestra relación con Dios. Queramos realmente vivir una relación plena, armónica, una relación de esa importancia, de esa envergadura que realmente llame la atención para todos aquellos que nos rodean y pues vean que esa relación nos lleva a glorificar primeramente el nombre de Dios y a tener un éxito rotundo, porque al glorificar a Dios a través de nuestras acciones, estamos siendo victoriosos, mis amados. Entonces vamos a ver cómo nuestra relación pues debe ser una prioridad y debe ser la prioridad número uno nuestra relación con Dios. Vamos a leer el Salmo número 116 del versículo 1 al 11 y la palabra de Dios nos dice: amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado a mí su oído. Por tanto, le invocaré en todos mis días. Me rodearon ligaduras de muerte, me encontraron las angustias del Seol. Angustia y dolor había yo hallado. Entonces invoqué el nombre de Jehová diciendo: oh Jehová, libra ahora mi alma. Clemente es Jehová y justo. Sí, misericordioso es nuestro Dios. Jehová guarda a los sencillos. Estaba yo postrado y me salvó. Vuelve, oh alma mía, a tu reposo, porque Jehová te ha hecho bien. Pues tú has librado mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas y mis pies de resbalar. Andaré delante de Jehová en la tierra de los vivientes. Creí, por tanto hablé, estando afligido en gran manera, y dije en mi apresuramiento: todo hombre es mentiroso. Eh, Nosotros al leer esta palabra, mis amados hermanos, pues tenemos que ver una declaración muy fuerte cuando dice el salmista: amo a Jehová, pues ha oído mis súplicas, mi voz.
Hemos estado estudiando referente a nuestras oraciones, cómo Dios escucha siempre todas y cada una de nuestras oraciones, mis amados. A nosotros no nos basta más que elevar nuestra oración, nuestra plegaria, y Dios inclina su oído para escuchar lo que tú y yo tenemos que decir. A Él le interesa absolutamente todo de nuestras vidas. He explicado en algunos otros momentos cuando hemos sido de alguna manera mal instruidos en el concepto de la oración, pensando que a Dios no le interesan muchas áreas de nuestra vida, que para nosotros pudieran ser algo superficial, algo sin interés. Pero yo les he preguntado a qué padre o a qué madre no le interesaría hasta la forma en que su hijo ata las agujetas de su zapato. A todos nos interesa, ¿verdad? Porque sabemos que si no ata correctamente su calzado, pues puede llegar el momento en que con esas mismas agujetas que no están bien atadas, puede tropezar y puede lastimarse seriamente. Y nos interesa hasta eso, nos interesa la forma en que visten, nos interesa la forma en que hablan. Pues imagínense a Dios, que es nuestro Padre Celestial, pues le interesa absolutamente todo referente a nosotros. Por lo tanto, mis amados, nosotros al elevar nuestra plegaria, nuestras súplicas, nuestra voz a Dios, Él nos escucha. Y bueno, Él inclina su oído. Y por eso ustedes y yo ahora tenemos ya la gran bendición de invocar el nombre de nuestro Dios Todopoderoso todos los días de nuestra vida. Ya es bien difícil que dejemos pasar un momento en el que no digamos gracias a Dios, bendito sea Dios, gloria a Dios. Señor, hoy me pongo delante de ti para poner esta súplica, esta situación, y buscamos su rostro día a día, mis amados. Entonces, vemos cómo Dios inclina su oído y responde a nuestras plegarias. Él siempre está respondiendo a lo que Él escucha de nuestra oración. Recordemos que Dios responde de tres maneras muy sencillamente. Muchas ocasiones responde sí, en algunas otras responde no, y en algunas otras responde espera. Y de esa manera es que nosotros tenemos que atender a la respuesta que Dios dé a nuestras súplicas, a nuestras oraciones. Habrá ocasiones que por el plan perfecto de Dios, pues nuestra oración sea respondida de una manera, ¿verdad? En donde Dios dice, sí, adelante, viene la bendición, abre la ventana de los cielos, derrama bendición sobre nuestras vidas. Habrá otras ocasiones en que lo que pedimos seguramente no está acorde o a la palabra de Dios o a la voluntad de Dios, y por lo tanto el Señor dice, eso no, pero aún así es una respuesta. O, como les digo, habrá otras ocasiones en donde el Señor diga, espera, y tú tendrás pues la necesidad de esperar hasta que Dios en su perfecto tiempo, en el momento correcto, envíe otra respuesta, ya sea sí o no. Y de esa manera es como nosotros operamos. Entonces, mis amados, esto nos tiene que llevar a ver que nuestra relación personal con Dios debe ser nuestra prioridad número uno. Constantemente estar delante del Rey. Así como el salmista, ¿verdad? Declara que nuestra ambición pues debe ser caminar ante Dios, ante el Señor, ante el Dios Todopoderoso. Ese debe ser nuestro mayor anhelo, nuestro máximo deseo, mis amados. Y por eso en el versículo 9 dice, por eso andaré siempre delante del Señor. Tú y yo tenemos que asegurarnos de que nuestra vida está centrada en una relación de amor con Dios, porque verdaderamente este es el camino para alcanzar tranquilidad para nuestra alma, paz y gozo para nuestro ser. He explicado también referente a nuestra condición antes de venir a los pies de Cristo, en donde pues nosotros normalmente somos egocéntricos. ¿Qué es una persona egocéntrica? Es una persona que gira en pos de su yo, ¿verdad? De su ego. Entonces, todo lo que realiza está en base a sí mismo. Y de esa manera, pues, no le interesa lo demás, no le interesan las personas que le rodean, no le interesa herir las susceptibilidades de alguna otra persona, simplemente quiere satisfacer sus propias necesidades a costa de lo que sea. Es una persona egoísta, propiamente. Cuando Dios nos llama, cuando Dios
tiene misericordia de nosotros, nos alcanza y venimos a sus pies, pues el Señor empieza a hacer un cambio, se provoca una metanoia, una metamorfosis, así como las mariposas, ¿verdad? Que primero son unas orugas, unos gusanos que pues a nadie prácticamente les gusta, ¿verdad? Llega el momento en que ellas se tejen un capullo, se guardan durante un buen tiempo y empieza una transformación interior dentro de ese capullo. Y llega el momento en que tienen que emerger de ese capullo esas ahora mariposas. Y hubo una transformación, una metanoia. Bueno, pues Dios nos está llevando a una transformación verdadera, de ser egocéntricos como éramos, en donde solamente nosotros nos importaba nuestra propia condición y no veíamos a los demás, pues ahora el Señor nos está llevando a una condición completamente diferente, a ser cristocéntricos. Esto quiere decir que nosotros ahora giramos en pos de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Nuestra vida gira en derredor de Él. Entonces, esta es una manifestación abierta de el camino para alcanzar tranquilidad, paz y gozo en nuestra alma. Porque cuando giramos en pos de nuestro Señor Jesucristo, pues empezamos a vivir la vida para la que verdaderamente fuimos creados, para la gloria y alabanza de Dios. Y entonces Cristo es el que nos dirige, que direcciona nuestro camino, ¿verdad? Ahora ya no somos nosotros los que dirigimos nuestra vida, sino que ahora nos hemos hecho a un lado. El yo, el ego de cada uno lo hemos hecho a un lado para permitir que se entrone nuestro Señor Jesucristo en el corazón, en lo más íntimo de cada uno de nosotros. Y en ese trono real, pues Él obviamente en su soberanía empieza a dirigir nuestras vidas de una manera excepcional. Ese debe ser nuestro mayor deseo, mis amados. El mejor deseo que tengamos, que verdaderamente Dios sea el que nos dirija. Esta relación, ¿verdad?, que ahora tenemos con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, pues se basa en las múltiples maneras en las que experimentamos la ayuda de Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios, mis amados. El salmista recuerda cómo en el versículo 1 leíamos cómo Dios escucha nuestra voz suplicante y nos ayuda, provee, realmente viene en nuestro auxilio. No se demora, mis amados. Realmente Él llega en el tiempo correcto, conforme al plan perfecto de Dios. Entonces, dice el salmista ahí en el versículo 6, como cuando estaba yo muy débil y Él me salvó. Así justamente Dios llega. Cuando tú y yo empezamos a presentar flaqueza, debilidad en nuestra vida, pero Cristo es el que ahora se ha entronado en nuestro corazón, pues Él, ¿verdad?, viene y nos salva, nos rescata de la condición en la que podamos estar. Nos da autoridad sobre la situación que estamos viviendo, nos permite ver, ¿verdad?, tener una esperanza, tener una idea clara de un futuro que nos espera en Cristo Jesús. Y ya no nos quedamos atorados, ya no nos quedamos en el fango cenagoso, mis amados. Entonces, tenemos que reconocer como el salmista, en el versículo 7 dice, el Señor ha sido bueno conmigo. Todos nosotros ya experimentamos la bondad de Dios en nuestras vidas en algún momento. Hemos visto cómo Dios ha sido bueno con nosotros. Y también hemos visto, como dice el versículo 8, cómo nos ha librado de la muerte. Muchos de nosotros hemos experimentado enfermedad, situaciones en donde en algún accidente, en alguna condición hemos estado al borde de la muerte y Dios ha tenido misericordia en ese momento por nosotros y nos ha levantado de esa condición, nos ha librado de esa situación. Dice, has enjugado mis lágrimas. ¿Cuántas veces hemos sentido, verdad, que el amor de Dios viene a nuestra vida y cambia esas lágrimas por gozo? ¿Por qué? Porque el Consolador, el Espíritu Santo de Dios, pues actúa en nuestras vidas de una manera excepcional, ¿verdad? Y dice, no me has dejado tropezar más. Cuando nosotros venimos a Cristo, mis amados, el Señor no solamente perdona nuestros pecados,
no solamente quita de nosotros ese sentimiento de culpabilidad que nos ha cometido errores por haber tomado decisiones equivocadas, sino que también ahora, ¿verdad?, nos quita esa condición y ya no nos deja seguir tropezando como antes veníamos haciéndolo. Nos enseña, nos redarguye, nos instruye, nos corrige y de esa manera empezamos a caminar de una manera recta delante de Dios y para la gloria de Él y para la nuestra. Entonces, esta es pues la base de una ambición santa, de una ambición divina o de un deseo correcto. El mejor de los deseos que podemos tener es el caminar ante el Señor. Así es como Dios nos quiere ver todos los días de nuestra vida, caminando delante de Él, ante Él, para que de esa manera seamos guiados por Dios a través de su Espíritu Santo, por medio de su palabra, por medio de nuestra relación personal con Él, que vuelvo a recordar debe ser la prioridad número uno que debemos tener, mis amados. Pues esto nos da motivo para orar a Dios, para decir, Señor, hoy te amo, te alabo, te bendigo. Quiero hacer que caminar ante tu presencia, ¿verdad?, esta de los vivos, sea mi mayor ambición, mi mejor deseo para hoy y para el resto de mi vida. ¿Tú te unes a mí con esa declaración, con esa oración? ¿Realmente te gustaría alzar tu voz en este momento y decirle, Señor, ayúdame, yo quiero caminar ante tu presencia todos los días de mi vida de aquí en adelante? Eso es lo mejor que podemos hacer, porque de esa manera pues vamos a tener paz, gozo, felicidad en nuestra vida, porque Dios nos dirige de una manera correcta, mis amados. Esto nos lleva a leer Filipenses capítulo 3 del versículo 1 al capítulo 1, versículo 1, al capítulo 4, versículo 1, perdón. Y esto nos lleva a tener el mejor de los deseos de ser ambiciosos para Cristo. Amén. Fíjense bien, vamos a leer la palabra de Dios. Recuerden que toda nuestra enseñanza pues tiene que estar basada en la palabra, porque si lo basamos en mis pensamientos, en mi filosofía humana, mis amados hermanos, yo los puedo llevar al caos, ¿verdad? Si no, yo no tengo la sabiduría que tiene Dios. Dios es misericordioso, amoroso conmigo y con ustedes, tanto que me permite leer su palabra y de ahí obtener nosotros lo que necesitamos, ¿verdad? La enseñanza que necesitamos para caminar correctamente en esta vida. Y bueno, la palabra de Dios en Filipenses 3:1 en adelante dice, por lo demás, hermanos, gocen en el Señor. A mí no me es decirles las mismas cosas y para ustedes es seguro. Guárdense de los perros, guárdense de los malos obreros, guárdense de los mutiladores del cuerpo. Somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Eso lo está escribiendo el apóstol Pablo. Dice, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es la ley, irreprensible. Pero estas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo, por ver si logro hacer aquello para lo cual también fui asido por Cristo. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante,
prosigo a la meta, premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que son perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sienten, esto también se lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, digamos una misma regla. Sintamos una misma cosa. Hermanos, sean imitadores de mí y miren a los que así se conducen según el ejemplo que tienen en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales les dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales es la prisión, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos a Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Capítulo 4, versículo 1 dice: así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estén firmes en el Señor, amados. Esa palabra, mis amados, ¿verdad?, tiene que venir a hacer pues un parteaguas en nuestra vida. Y tiene que ser de esa manera. Miren, a veces los cristianos se preguntan si es correcto ser ambiciosos, si es correcto tener deseos de hacer algo, ¿verdad? Y en muchas ocasiones nosotros asociamos la ambición con el orgullo, y también hay creencia, o sea, nosotros podemos llegar a creer que la humildad significa no ser ambicioso, pero resulta que el apóstol Pablo era intensamente ambicioso, tenía un deseo, ¿verdad?, de lo mejor. Él, antes de ser cristiano, había sido muy ambicioso en su celo por el judaísmo. Recuerden que él era judío de nacimiento, y bueno, pues él defendía la religión del judaísmo que le enseñaron sus padres, como muchos de nosotros defendimos la religión tradicional que en México se practica y que fue enseñada a sus abuelos, ¿ok? Pero fíjense bien que este celo por el judaísmo lo llevó al deseo hasta de perseguir a la iglesia de Jesucristo y consentir en la muerte de muchos hermanos en Cristo. Pablo estuvo en el día en que asesinaron, ¿verdad?, a Esteban, al primer mártir de la iglesia de Jesucristo. De hecho, él consintió esa muerte, pero, mis amados, pues no perdió su naturaleza ambiciosa, sino que cambió su orientación. Antes era ambicioso para su propio egoísmo, para su propia condición ególatra. Él vivía en torno a lo que él era. Y por eso es la descripción que hace. Dice, si alguno, ¿verdad?, dice que es, ¿cómo se llama? Lo voy a volver a leer. Dice, ay Dios, espérame, ahorita lo encuentro. Aquí está. Dice, pues si alguien, ¿verdad?, piensa que tiene que confiar en sí mismo, dice, yo puedo confiar más en mí mismo que muchos de ustedes. Y empieza a hacer una descripción de cómo era en el judaísmo. Dice, fui circuncidado al 8º día, como todos los judíos tenían que haber sido. Venía de un linaje muy específico, del linaje de Israel y de la tribu de Benjamín, ¿verdad? Era hebreo de hebreos y era un fariseo en cuanto a la ley. Entonces, él se describe de una manera en su egocentrismo, ¿verdad?, que lo lleva a tener una orientación hacia solo satisfacer su ambición para decir yo soy manéico, pero en Cristo, cuando viene la conversión, cuando Dios lo alcanza como a ti, como a mí, pues él cambia su orientación y ahora todo lo que él es lo estima por basura para dar el lugar que le corresponde a Jesús en su vida. Y en el caso vemos más ambición, el
deseo todavía fue mucho mejor que el que pudo haber tenido antes de Cristo. En este pasaje se describe a sí mismo como un atleta desesperado por la carrera, en una ambición, pero no para levantarse, no para levantarse en primer lugar, ¿verdad? Y obtener sus laureles y pregonar que él fue el mejor corredor que pudo haber existido en la faz de la tierra. No, Pablo pone en contraste su gran ambición por Jesús con dos tipos incorrectos de ambición. El primero es su propia ambición antes de hacerse cristiano, como les digo. Él describe cómo puso toda su confianza en su propia carne, en su ego. Y por eso dice, si cualquier otro cree tener motivos para confiar en los esfuerzos humanos, pues yo he esforzado mucho de quién soy. Él decía esto, ¿verdad? Confiando en las diferentes marcas de identidad de su antigua religión. ¿Ah? Pero justamente lo que Jesucristo vino a hacer fue a destruir la religión. Y es por eso que en el Centro de Formación Cristiana Aljaba de Dios lo hemos dicho fuerte, abiertamente, que nosotros no tenemos una... Nos llamamos y nos llamamos porque seguimos pues la huella de nuestro Señor Jesucristo, las enseñanzas de nuestro Maestro, que es Jesucristo. Pero la verdad es que nosotros lo que buscamos es tener una relación personal con Dios. Eso es lo que nos llama a unirnos en este momento. Nosotros no pretendemos seguir una religión. De hecho, la palabra de Dios no enseña eso. Hay unas que en el libro de Santiago, en la carta de Santiago, se menciona la palabra religión y es muy claro cuando dice Dios, esta es la religión verdadera, que visiten a la viuda y al huérfano. ¿Verdad? Ser religiosos en ese sentido es que tenían que visitar a la viuda y al huérfano constantemente para ayudarle, para bendecir sus vidas, para poder proveer lo que ellos, pues de alguna o de otra manera necesitaban. Es sí, debe hacer religiosamente, ¿ah? Pero Dios nos llama a tener una relación personal con Él. Dios quiere que tengamos confianza, pero no en nuestra carne, no en lo que tú puedes hacer, sino que tengas verdadera confianza solamente en Él, que tengas la confianza completa en su amor, que verdaderamente puedas declarar que tienes la confianza que Dios va a proveer a tu vida de una manera o de otra. Él sabrá cómo hacerlo. Y esa confianza te tiene que llevar a declarar Ebenecer en tu vida. ¿Qué quiere decir? Que hasta este momento, hasta aquí, Dios nos ha ayudado. Y esto es lo que verdaderamente debemos vivir. Por lo tanto, la ambición y el celo religioso que Pablo tenía, pues estaban mal enfocados. Así como la ambición que tú y yo nos habíamos trazado antes de venir a Cristo y el celo por la religión que nos inculcaron nuestros padres, pues están mal enfocados, mis amados. Entonces, de esta manera, por ejemplo, Pablo acabó siendo seguidor de la iglesia de Jesucristo. Y de esta manera tú y yo, pues acabamos siendo pecadores, haciendo lo que no nos corresponde como criaturas de Dios, como hijos de Dios. Y el segundo tipo de ambición incorrecto es el enfoque material, el enfoque terrenal, que tienen muchas personas en el mundo que nos rodea el día de hoy. Dice el versículo 19 que adoran al Dios de sus propios deseos y se enorgullecen de lo que es su vergüenza, porque solamente piensan en lo terrenal. Eso lo dice el versículo 19, mis amados. Pablo tiene ahora una ambición divina, que acabo de explicar. En los versículos del 8 al 11, describe el incomparable valor de conocer verdaderamente a Cristo, que es ahora nuestro Señor. Amados, voy a tener necesidad de quitar lo de mi fotografía. Oh, por Dios. No sé si todavía estoy transmitiendo o no. Aquí está.
Sí, está bien, pastor. Sí, se escucha. No, ya no lo escuchamos. ¿Ya nos escucha? ¿Ya nos escucha? Ha de tener por ahí algún problema técnico porque simplemente se salió. Pero sigue apareciendo